Son las 8, 9:10 minutos, 9:10 minutos. El general Méndez ha hecho las advertencias del lugar, doña Gloria nos hablaba ayer. El agua que hoy miércoles, mañana jueves, así que mucho hay que estar advertido. Y Andrés Van der Horst es el gerente de la fiduciaria Banreservas. Lo estaba mirando bien hasta hace unos años. Andresito, ¿no? Don Andrés. No, ya le dicen Andrés. Ya le quedó alito. Ya es Andrés. Andrés Van der Horst. Era Andresito. Fiduciaria Banreservas, buenos días, bienvenido a Diario. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Pablo, Cristian, Chico, a todos, Julián y Rosario, claro. Julián. Gracias por venir aquí. La primera vez que estoy con usted en este estudio. Qué bueno, lo logramos. Saludando al señor Van der Horst Álvarez. Van der Horst Álvarez, sí, correcto. No, por favor. No, sigan así, Andresito, porque eso le gusta a mi esposa, que me digan Andresito, ella se siente bien. Bueno, uno sabe que ha estado haciendo la fiduciaria Banreservas, en los proyectos que está metido, pero sería bueno, es la primera vez y como ilustración, educación a los oyentes, en resumir, que es una fiduciaria, a propósito de que en este gobierno hay muchos instrumentos que están, obras de infraestructura y proyectos que están bajo ese esquema, que es una fiduciaria, que es una fiducia rápidamente, y luego vamos a una serie de proyectos que uno sabe están bajo la sombrilla de la fiduciaria Banreservas. Bueno, de nuevo agradecer y saludar a toda, tanto la audiencia como la teleaudiencia, porque ya todo es multimedia. Agradecerlo sobre todo porque es el primer programa que me permiten salir luego de la campaña, de esta campaña electoral que nos prohibieron como órgano que tiene que ver con temas financieros dentro del gobierno. Sufrimos una limitación de la Junta Central Electoral para hablar de temas políticos, lo cual es saludable por temas delicados. Y como tú bien preguntas, la fiduciaria no es más, el fideicomiso, la fiduciaria, no es más que instrumentos financieros, legales, que la República Dominicana asume, a pesar de que viene incluso esa figura desde los romanos, que se transforma en Estados Unidos en lo que se llama el trust, y que en Latinoamérica tiene, México por ejemplo, casi 120 años. No es hasta el año 2011, 2012 cuando la República Dominicana comienza a utilizarlo como una figura que genera confianza. ¿Por qué confianza? Bueno, porque el fideicomiso no es más que un instrumento donde intervienen tres partes. Una parte que es quien se le conoce de manera técnica como el fideicomitente, que no es más que el dueño del activo, que delega en una fiduciaria, que es un fiduciario o una persona de fe, ¿no?, que así lo componían los romanos, para un beneficio o una administración específica y que está regulada por el Estado. Entonces, ¿qué hace la fiduciaria de reservas? Como las otras fiduciarias en el país, bueno, que se organiza, se regula, está inscrita dentro de los organismos supervisores financieros del país, dígase la Super de Banco, la Super de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos, etcétera, para ser supervisada de tal manera que los bienes que se pongan en administración, que pueden ser desde edificios de apartamentos hasta las carreteras, los peajes en el país como es Red Vial, las herencias de las familias, etcétera, para que esos bienes sean administrados y se aíslen si se quiere, del patrimonio común. Y de esa manera, de esa suerte, se pueden administrar con una administración delegada y pueden ser supervisadas. ¿Por qué no se había tenido en la República Dominicana? Bueno, porque por una serie de razones, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, y es hasta que en el año 2010, 2011, 2012, el gobierno asume esa política de incrementar la construcción de vivienda de bajo costo. Cuando se comienza a ver cuál es la gran limitación, por qué personas que puedan pagar 10, 12 mil, 15 mil pesos en un alquiler no pueden pagarla para una casa, es que esas personas no tienen capacidad de generar un crédito en el sistema nacional. Y es donde vienen los técnicos, incluso colombianos y peruanos y panameños en ese momento, y dicen, bueno, es que ustedes no tienen fideicomiso.
cómo a esas personas que no tienen capacidad, no tienen historial crediticio, pero sin embargo tienen ingresos, se les puede generar un préstamo a largo plazo. Y es donde incluye el fideicomiso. Y por eso ustedes ven que en los últimos 10 años la República Dominicana ha multiplicado por 10 las soluciones habitacionales de bajo costo, dígase de $1 millón, menos, de $100,000 hacia abajo. Y ahí es donde se dispara Ciudad Juan Bosch, ahí es donde ustedes ven que el desarrollo, por ejemplo, y valga la cuña, de la constructora Bisonó se ha quintuplicado, sextuplicado, porque ese instrumento lo que hace es que acelera la curva de confianza, genera ese capital social que no había antes cuando no se conocía cuál era el cliente, cuál era el banco y cuál era el constructor. Y eso se ha multiplicado hacia lo público. Por eso es que ustedes están viendo cómo lo que antes no se pudo desarrollar por muchos temas, como es el desarrollo de Cabo Rojo en Pedernales, hoy se acelera. Tenemos 3 hoteles en construcción, va a entrar un socio privado próximamente, porque es a través de la figura del fideicomiso, donde el Estado otorga la tierra para que sea administrada con este criterio. Andrés, sin embargo, en las discusiones políticas se ha cuestionado al gobierno, la actual administración, porque ven acá, pero todo es un fideicomiso, pero ¿qué es esto? Y todo, incluso a veces en la discusión pública se le cuestiona como si se estuviese saltando la ley, esquivándola, esa diferencia entre la evasión y la elusión, como si estuvieran eludiendo algo. Y se hace la crítica, y dice, bueno, pero hasta la policía, relativo a la policía, que era un fideicomiso, para todo un fideicomiso, ¿qué es lo que pasa? Están saltando al Congreso. Esa crítica y lo que se ha posibilitado, porque tú lo has situado en 10, 11, 12, ya uno conocía el exitosísimo proyecto de Ciudad Juan Bosch, algo maravilloso, ¿no? Y otros proyectos del gobierno de Danilo Medina y algo del gobierno de Leonel Fernández. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es ese elemento? Si hay una zona gris, o si es que se quiere colocar como una zona gris lo relativo al uso del instrumento, o si es ya desde el punto de vista político por lo efectivo que sería. Interesantísima la pregunta, porque no sé si ustedes recordarán, y Pablo, y tanto tú como Pablo, que fueron testigos de excepción del sainete que se dio a propósito de la propuesta de hacer de Punta Catalina un fideicomiso. Varias veces estuvimos Pablo y tú y yo hablando, y parecería ser que esa discusión iba a tornarse bien agria, agresiva, en todo el transcurso de la campaña, pero curiosamente no apareció en ninguno de los temas de campaña. Aquí no, porque el proyecto se retiró, Andrés. No, el fideicomiso, el proyecto lo que se convirtió fue en una empresa pública. Sí. Y lo que se convirtió fue en crear una ley de fideicomiso público que quitó esa discusión. Sí, sacó el sector privado de la variable que antes... Entonces, ¿qué pasa? Que el fideicomiso, que la gente decía que todo era un fideicomiso, bueno, no apareció en la campaña. ¿Por qué? Bueno, primero, porque se creó un marco legal que es, curiosamente, el único país de Latinoamérica que tiene una ley de fideicomiso público. Ningún país lo tiene. México tiene aproximadamente 1.200 fideicomisos públicos. Colombia tiene como 800. Y esos países no tienen ley de fideicomisos públicos. Nosotros sí. En esa ley de fideicomisos públicos se pusieron las cosas bastante claras de cómo se manejaban anteriormente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con ley de compra y contrataciones, los fideicomisos cumplen la ley de compra y contrataciones, sin ningún problema. Pero no tiene la regulación del órgano regulador. En todo caso, es la Dirección General de Compra y Contratación. Claro que lo tiene. Que era lo que tenía el contrato anterior. No, lo que pasa era que en el contrato anterior se mandaba a una reglamentación que tenía que aprobar la Dirección de Compra y Contrataciones. Pero el tema está en que se estaba partiendo sobre la base de una predisposición hacia una persona específica, no al instrumento. Entonces, ahora se ha aclarado bastante. ¿Tú te refieres a don Celso Marancini aquel entonces? Bueno, y digo, tú no son tus palabras, yo estoy diciendo lo que se infería. Y sigue siendo, porque ahora él es presidente de una empresa. ¿De fideicomiso público? No, que no es fideicomiso ya. Perdón. Ya es una empresa pública que incluso tiene mucho más
tiene menos limitaciones, menos regulaciones que el fideicomiso. Pero es bueno que haya pasado porque lo que ha sido que se ha puesto en claro que el fideicomiso no es bueno ni es malo, ha dado la capacidad, y vuelvo y repito, a que se hayan podido construir más de 8.500 soluciones habitacionales en menos de 3 años y se haya desarrollado todo un polo turístico como eso, y también se le está dando la capacidad a este país, a propósito de lo que tú hablabas, perdóname Pablo, de la gran problemática que está sufriendo la ciudad de Santo Domingo, todo el casco urbano, como casi 5 millones de personas se están sufriendo, que es el tránsito terrestre, y solamente a través de la figura del fideicomiso es que se puede resolver lo que será el sistema integral de transporte urbano de Santo Domingo. ¿Por qué? Y aquí concluyo. Porque el fideicomiso, a diferencia de otros servicios públicos, donde todo el dinero viene del presupuesto nacional a través de los impuestos, el fideicomiso tiene que tener ingresos fuera del presupuesto. Por eso utiliza la palabra fideicomiso. Cuando hay flujos que sean provenientes mediante al inicial de una familia que dé para un apartamento de 3 habitaciones, o una persona que pague 500 pesos para volver y venir a Punta Cana, o una persona que invierta dinero del sector privado para el desarrollo de Pedernales, porque sin sector privado no se puede desarrollar un polo turístico. Claro que no. Cuando hay esa particularidad es que se utiliza la figura del fideicomiso. ¿Entiendes? Claro, el asunto es simple. Realidad mata opiniones. Los datos matan y los hechos, matan las opiniones. El hecho y la prueba más palpable del éxito de este sistema es que estuvo fuera de la lucha electoral. Si yo como opositor le puedo sacar algún provecho al tema, yo lo pongo. No se puso porque los hechos están ahí. Ahora, dicho esto, la valoración tuya de los actuales proyectos de fideicomiso que tenemos, ¿hacia dónde van en los pasos? Porque tú dijiste algo muy importante, aquí hay soluciones que pasan por la alianza público-privada y pasan por el fideicomiso, y lo demás es tertulia. Hablemos, vamos a repasar esos posibles proyectos, futuros o actuales. ¿Cómo van caminando? Vamos muy bien. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una colocación en el mercado de capitales para la ampliación de la red vial de la República Dominicana, y eso no es más que la confianza que se tiene a partir de la administración del fideicomiso. Como ustedes saben, desde el año 2013 se crea el fideicomiso RD Vial, que para mí, y yo tengo que ser en esto bastante justo, fue una de las mejores ideas que sumamente se tuvo. Exitoso. Y ha sido un fideicomiso exitoso. Claro. No lo he dicho yo, lo ha dicho el mismo presidente de la República. Tuvo que ver después el tema de los peajes. Correctamente. Con eso se ha podido solucionar el mantenimiento, el crecimiento del sistema vial de la República Dominicana, y con eso se está construyendo y se están ampliándose, terminándose el sempiterno circunvalación de Baní, la de Asua. No te metas ahí. No, Tranquilo. tengo que meterme porque hay que terminarlo, y del dinero que se está recolectando ahora. Tú le estás dando en el corazón a alguien que tiene al lado. No, porque por eso se lo estoy diciendo, le estoy dando la buena noticia de que ya tenemos el dinero para terminar. Apágame ese micrófono. Pues está resuelto, Pablo. ha tenido que soportar mi insistencia y casi necedades. Pero ya está resuelto. Sí. El dinero está ahí. Entonces, ¿por qué viene ese dinero? Nosotros pudimos hacer una colocación en el mercado de capitales a prácticamente dos horas, con una tasa de interés a 15 años, incluso casi igual que la que coloca el Banco Central o la Hacienda, porque se le tiene confianza al sistema del fideicomiso, que en los últimos 10 años ha sido sumamente exitoso. Pero si no vamos a vivienda... ¿De qué monto esa emisión? 3.000 millones de pesos. Hicimos una emisión de pesos, 3.000 millones de pesos en prácticamente 2 horas, una colocación al 11,5 a 15 años, que si lo vemos en términos financieros es una de las mejores colocaciones. ¿Esos compradores mayoritariamente son de inversión local? Sí, ¿o son inversión local? Inversión extranjera. Sí, no, inversión local. Ya el mercado de capitales en la República Dominicana está bastante maduro. Hubo una demanda de casi 6.000 millones de pesos entre institucionales, bancos, etcétera, y personas también del retail que tienen su dinero ahí. Entonces, eso es un símbolo de confianza. ¿Por qué? Porque el fideicomiso de RD Vial tiene una clasificación que es de AA+.
que es una de las mejores clasificaciones que tiene cualquier instrumento financiero en la República Dominicana. Pero si nos vamos a vivienda, por ejemplo, nosotros, como vuelvo y te repito... Pero quédate ahí, por favor. Sí. Entonces, ¿hay algún proyecto de fideicomiso para la autovía del Ámbar? Sí. ¿Se está trabajando en eso? Sí, se está trabajando en eso. eso. ¿Dónde anda? Y ahí voy a continuar. Otro quejoso. El Ámbar es un proyecto sumamente importante para el norte y sobre todo para el desarrollo turístico de Puerto Plata. Y me voy a explicar un poco por qué. Quizás muchas personas insisten sobre el tema de, bueno, hay 2 vías para ir de Santiago de Puerto Plata. ¿Qué pasó con Puerto Plata? Puerto Plata... Yo no entiendo eso tampoco. Yo voy a explicar un poco cuál es el tema de Puerto Plata y por qué Puerto Plata, a pesar de que ha tenido un resurgir con el tema de los cruceros, el desarrollo hotelero de Puerto Plata se ha quedado rezagado. Y es por lo siguiente, es que Puerto Plata recibía una gran cantidad de aviones que venían provenientes de Estados Unidos con la diáspora dominicana. Ustedes se recordarán que no había aeropuerto en Santiago, pero la mayoría de personas que vivían en Sabana Iglesia, en Moca, venían por Puerto Plata. ¿Eso qué hacía? Que generaba una oferta suplementaria turística al mercado norteamericano atractiva para desarrollo de ese polo turístico. Cuando se hace el aeropuerto de Santiago, esas personas se trasladan a algo que le queda mucho más cerca. Y ahí se encarecen los costos de transporte aéreo de los Estados Unidos y comienza a bajar. Cuando se realice el Ámbar, que ya va a comenzar este año, se realice el Ámbar, eso va a hacer que la cercanía entre el aeropuerto de Santiago y la entrada de Puerto Plata, dígase Punta Bergantín y Playa Dorada, quedará en menos de 30 minutos, que es menos que lo que queda el aeropuerto de Santo Domingo de la ciudad. ¿Y no te es mejor tú ampliar la que hay? Ya se amplió, pero si tú la amplías no tiene el mismo resultado. No tiene el mismo resultado. Como quiera, estamos hablando de 1 hora, 15 minutos, 1 hora, 20 minutos, que para una persona que viene no es atractiva. Entonces, hay una demanda que ya se previó. Lo que pasa es que esa es una inversión que amerita de una coparticipación financiera del sector privado. Y para no repetir los errores que se cometieron desde el punto de vista financiero con el proyecto de la carretera del Nordeste, dígase la carretera de Samaná, que es una gran iniciativa, sin embargo, desde el punto de vista financiero fue mala ejecutada. Para que no cometer errores se van a hacer aquí. Pero vuelvo y te digo, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto, y como primicia lo puedo dar, en los próximos días va a llegar al Congreso de la República, porque hay que reiterar, todos los fideicomisos públicos tienen que pasar por el Congreso. Sí, claro. Eso es por ley. Todos los fideicomisos públicos tienen que acogerse a la ley de compra y contrataciones. Son supervisados por la Contraloría, por la Cámara de Cuentas, por la Dirección General de Impuestos Internos, por la Super de Valores, por la Super de Bancos y por la DGI. No hay un instrumento financiero más supervisado que el fideicomiso. Por encima que el banco de los seguros, por encima de cualquier otra cosa. Una ley específica. Teniendo una ley específica. Pero inclusive, Andrés, para el caso del fideicomiso privado, hay que decirlo, ha venido a generar una especie de saneamiento en el ámbito inmobiliario. Total. ¿Por qué? Porque como el promotor va al fideicomiso, tiene que tener los títulos y antes de comenzar de poder recibir, los recibe el fideicomiso. Así es. O sea, hay una protección para que un carajo no te comience a hacer un edificio y después lo deje por mitad, porque eso él no lo va a poder hacer sin el financiamiento del fideicomiso. No, y además que le va a salir más caro al final, claro, al consumidor. Porque los intereses que se le presta a un fideicomiso, siendo regulado, son mucho más baratos que lo que se le pueden prestar a una persona que no tiene fideicomiso. Por lo tanto, yo siempre le digo a las personas que van a comprar viviendas, sea de bajo costo o no de bajo costo, hágalo a través del fideicomiso, que le va a salir más barato y va a tener más seguridad. Entonces, pero como decía, dessatanizado el fideicomiso en República Totalmente, Dominicana. porque no siempre ha estado desatanizado. No, en un momento. El problema es el sector público. No, Julián, yo incluso. En la guerra. No, pero espérate, Andrés, porque tú tienes un ruidito siempre conmigo. Ellos tienen. No, el mismo Leonel Fernández escribió un artículo que yo tuve la osadía, con todo el respeto que me merece mi querido profesor, de responderlo técnicamente, donde él satanizaba y dijo, lo hizo en el Listín Diario. Donde, sí, lo hizo con Punta Catalina. No, lo hizo con todos.
Él dijo, están fideicomisando el Estado. Lo dijo bien claro. Te quiero dejar dicho. El fideicomiso. La policía tiene un fideicomiso. Ahí voy. El fideicomiso. Y no es así. El fideicomiso es un instrumento de desarrollo, eso no se puede negar. Sí. Ahora, tú no puedes fideicomisar el Estado, como era la tendencia, cuando ya tú tienes una obra construida como Punta Catalina, qué sé yo, $2,000 millones, $3,000 millones, lo que sean, tú ponerlo ahora y decir, bueno, vamos a ponerlo en manos del sector privado. O vamos a ponerlo como tú en la figura del fideicomiso, no importa. Cada una de las, tú vas cada día desmontando lo que es el Estado, te guste o no. ¿Por qué el sector privado no invirtió en Punta Catalina antes de construirlo? Es que vuelvo y repito. O sea que sí satanizaron entonces. No, claro. Lo que tú no puedes... Pero tú acabas de decir que sí, ahora dice que no. Pero tú no puedes, el sector público traspasarlo al sector privado. Pero imaginemos, porque el sector privado, aún con el fideicomiso, y voy a tener cuidado con esto que voy a decir, aún con el fideicomiso, el sector privado es el sector privado. Tiene una misión generalmente, ¿cómo se llama? De ganar en sentido general, sea quien sea. No es lo mismo que la función social del Estado. Tú lo fideicomisas todo, entonces te va a decir con qué se va a quedar el Estado. ¿Cuáles serán las competencias? ¿Tú sabías, Julián, que la ley que se aprobó para la creación de la empresa Punta Catalina tiene capacidad de buscar socios privados y de vender acciones a nivel... Eso es lo que esa es la satanización. No, pero la ley de ahora no es fideicomiso. Bueno, pero... Y nadie dijo nada de eso. Pero viene a partir del intento del fideicomiso. Pero nadie dijo nada de eso. Tú lo sabes, cuando tú comienzas a invertir y tú sabes lo que ha pasado con las empresas del periodo de... Y tú ves que, por ejemplo, el senador que ya está saliendo, mi querido amigo Dionis Sánchez, sataniza Punta Catalina, pero dice no, con Pedernales no, ese sí está bueno. Pero es el mismo esquema. Es que Pedernales no está construido, Punta Catalina por eso no se debatió de fideicomiso en la campaña. Claramente. Porque eso quedó en el momentum. Entonces, por ejemplo, el tema está, que eso es ya una discusión filosófica, porque el fideicomiso es un instrumento. Exacto. Si nosotros vamos, la alianza pública-privada también es lo mismo. O sea, tenemos que comenzar también a satanizar las alianzas pública-privadas porque van a tener participación privada. Entonces, ya eso es una discusión filosófica. Lo que estamos viendo es que la figura del fideicomiso ha provisto de más de 10,000 habitaciones o de 1,000 soluciones habitacionales a igual número de familias en los últimos 4 o 5 años. Ha provisto la capacidad de que se puedan financiar y buscar financiamiento alternativo en la elaboración del FITRAM. Hoy tenemos los albores de tener una solución integral en Santiago a través de la figura del fideicomiso, que como ustedes saben, el monorriel de Santiago se hace a través de ahí. Nosotros estamos introduciendo al Congreso la movilidad de todas las tierras que todos los años se pierde más de un 20 y un 30% en cualquier tipo de malversación, robo, alteración de las tierras del CEA. Y la única forma de nosotros poder resguardar lo que poco nos queda de la tierra del CEA. Estoy completamente de acuerdo. El fideicomiso. Totalmente de acuerdo. Entonces, porque yo te digo que lo que construí con el erario, que la gente dice erario público, lo que construí con el erario, pudiste haberlo hecho tú. El artículo dice erario público, increíble. Como desarrollo privado, correctamente. Porque entonces, lo que te habla de la responsabilidad social y la parece que llamó la atención que el señor de la capitalización, no de la privatización, sino de la capitalización, al mismo tiempo ose desautorizar el fideicomiso. Yo sé que seguimos con Andrés. Vámonos con Andrés. Porque doy el dato de la capitalización. Sí, yo creo que es un tema interesantísimo. Julián, tu incursión no fue la más feliz. Pero yo creo que tenemos que seguir hablando de eso porque el país se aboca ya a un escenario diferente. Nosotros estamos en un escenario de desarrollo el cual amerita de una inversión pública de capital de un 4 o un 5% anual. Para eso, nosotros necesitamos buscar fuentes alternativas reguladas que nos permitan a nosotros tener mucho más carreteras, mucho más acueductos, mucho más hospitales, etcétera, que de alguna manera
nos haga a nosotros crecer, porque va a llegar un momento en que la misma curva de rendimiento decreciente, mientras nosotros no la podamos poner con otros instrumentos alternativos, y esto es lo que ha hecho, ¿no? Mira, perdón, en la discusión sobre el fideicomiso, en el artículo de Leonel Fernández, él dice, bueno, pero en Honduras se han deshecho tanto, México 108 fueron eliminados por el actual gobierno, el gobierno Morena, de AMLO. Incluyendo el aeropuerto. Entonces dice, bueno, no es que uno lo quiere satanizar, pero lo que hay que garantizar es que no se transfiera el patrimonio público a grupos sectores de poder económico y que el gobierno no lo va a emplear con fines políticos electoreros. Y la capitalización. Bueno, sí, pero en el fondo es una negativa. Y hubo una resistencia en el Congreso en ese sentido. Y evidentemente, pero la satisfacción es que no se manejó. Acuérdate que la ley la hace Leonel, Sí, claro, que es lo que a mí me está en contra del fideicomiso. Que es lo que a mí me extraña. Lo que tiene los límites. Pero que es lo que a mí me extraña luego que lo utiliza. La ley es de él, Él lo escribió, Julián. Pero bueno, por eso llamó más la atención. Rosario. Andrés Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Reservas. Andrés, para que la gente que no sabe de estos términos, que no tiene la cultura financiera, ¿hay instrumentos para en el tiempo el Estado dominicano garantizar los intereses del Estado? Por ejemplo, hay gente que piensa, bueno, pues eso se le entrega, viene un gobierno, se va el otro, ¿y quién supervisa el cumplimiento de los intereses del Estado? Y dos, ¿hasta qué punto es conveniente para el mismo Estado, a través del gobierno, manejar este tipo de instrumentos? O qué porcentaje sería el límite o hasta dónde el gobierno se puede dar esa licencia de utilizar estos instrumentos para colaborar con la construcción de obras y necesidades que tiene. Mira, como yo decía en principio, cada escenario de inversión tiene su propia característica, la cual mandan para qué un fideicomiso y para qué no. Una de ellas es, olvidemos la administración, son los flujos que puedan provenir que no sean del Estado. O sea, me explico. En el caso, por ejemplo, de un tren, de un metro, que pudo haber sido un fideicomiso sin problemas, de algo que tenga unos ingresos alternativos, donde alguien pague por ese servicio, que no provengan del erario, o que no provenga del presupuesto, mejor dicho, eso se puede manejar en base a un fideicomiso porque tiene una capacidad aislada de financiamiento. Entonces, eso no te contamina al financiamiento público per se. Entonces, tú puedes tener esa administración, que como vuelvo y repito, el mejor ejemplo es el RD Vial. Son perfectamente soluciones públicas que pueden ser fideicomitadas o de alguna manera hacer fideicomisos en ella, porque tienen ingresos diferenciados y por eso le da una capacidad de un financiamiento diferenciado con una administración delegada que permite que en el tiempo se sostenga. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, si hacemos olvidémonos de Punta Catalina, vamos a hacer otra planta termoeléctrica porque el país la necesita. El teleférico de los Alcarrizos, de Santiago también. Claramente. Vamos a imaginarnos que haya otra planta. Nosotros tenemos ejemplos de empresas públicas que se han convertido luego en el tiempo en una especie de un coto político de determinadas instituciones o regiones. ¿Qué hace el fideicomiso? El fideicomiso público, o el fideicomiso que sea, como está comprometido como el sistema financiero nacional con deuda de largo plazo, eso es lo que hace que haya mucho más rigurosidad en la administración. Y eso le permite la planificación en el largo plazo por encima de la intención de un gobierno. Entonces, eso no solamente lo vemos aquí, lo vemos en Estados Unidos también. La mayoría de carreteras que son administraciones privadas son fideicomisos, donde el Estado coloca la tierra, coloca la vía, porque las vías son del Estado y la administración es privada. Claramente usted tiene que hacer contratos que permitan... Monorriel de Santiago, línea 3 del metro.
Línea 3. Y todo el sistema, que, como digo, estamos hablando de una inversión próximamente que el presidente ha anunciado de 3.500 millones de dólares en todo el Santo Domingo, que lleva el tren de Santo Domingo, que llevan también los tranvías de Santo Domingo, los teleféricos, la carretera que va, o el tren que va a llegar a San Cristóbal. Esas soluciones tienen que hacerse vía fideicomisos o APP, primero por la capacidad de financiamiento y segundo, porque tendrán flujos alternativos que permiten un financiamiento aislado y una administración transparente, regulada, pero además, como decía, Andrés, gracias. Andrés Van der Hoorn, gerente general de Fiduciaria Banreservas, siempre al último momento que interviene. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Andrés Van der Hoorn, le damos las gracias. Una recomendación, tú que vienes por primera vez aquí, tú que eres un hombre de grandes previsiones, y ahora que ya pasó la campaña, puedes estar más tiempo aquí, la doña hace reclamos de cosas que pudiste descuidar, trabajo de la fiduciaria, de la política, y siempre en la casa hay que construir, reconstruir, hacer cosas. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha un gran letrero, estacionamiento, dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa del país. Di que te mandamos desde a diario, te puede quitar la chaqueta de Andrés Van der Hoorn, el jefe de la fiduciaria, y del este y todas esas cosas. Y te van a dar una rebaja importante. Y eso lo puedo transferir a los clientes que tenemos también, constructores privados. Pero claro. Okay. Puedo decirle que me mandaron de aquí. Exacto. Puedo decir que tienen un 20% de descuento. No tanto. Un descuento muy importante. No le ponga número, porque quizá en algunas cosas pueda subir, pues baja un poquito, pero bien. Muy bien. Andrés Van der Hoorn. De nuevo las gracias. Evite la 27 de febrero. El caos es impresionante en prácticamente toda la ciudad, pero una cosa endemoniada, gracias a hacer vainas improvisadas y que no hay coordinación con la DGC y no hay manera, con una temperatura en 33, sensación de calor de 40 y que va a llover en un rato y ahí zona lloviendo. Ya está lloviendo en esta zona. Que quede la advertencia. Gracias a las improvisaciones y todas esas cosas. Pero que quede la advertencia a los ciudadanos. Hoy es un día donde salga a lo obligatorio. Si no es una emergencia, deje esa vaina para el fin de semana. Recuerden que va a haber decreto cuando el presidente regrese. Asustarle un chingo aunque sea. Así es. Comercial. Bye, bye. Una apuesta por la radio plural.